El tema que veremos el día de hoy es poesía y las reglas de métrica. La métrica es el estudio del ritmo y la lírica de cada poema a través de la medida silábica. La intención es entender cuál es el ritmo con el que se leerá el poema en voz alta. Los poemas están escritos en verso, que son la unidad de cada poema. Estos, a su vez, tienen un ritmo y una medida determinada para poder ser leídos en voz alta. Es aquí donde vamos a aplicar la métrica de cada uno de los poemas que analicemos. El conjunto de versos se llama estrofa. Las estrofas como tal tienen un ritmo determinado que se irá componiendo a través de la unión de los diferentes versos. Cada verso tiene un ritmo de lectura que su finalidad es el sonido de una estrofa completa. ¿Cómo se lleva a cabo la métrica? Esta se lleva en dos pasos. El primero es realizar la separación silábica de todas las palabras que componen el verso. Recordemos que el verso es una unidad, por eso siempre lo estudiaremos como tal. Cuando nos encontramos que dentro del verso una palabra termina en vocal y la que le sigue inicia también en vocal, uniremos las dos sílabas, con la intención de una sonoridad. Esto significa que a la hora de contar esas sílabas que componen a ese verso, estas las contaremos como una misma. A esto se le llama sinalefa, como lo veremos en el ejemplo a continuación. Si contamos todas las sílabas de este verso, nos damos cuenta que son 13. Sin embargo, tiene dos sinalefas, que las vamos a contar como una misma. Entonces termina en 11. La métrica tiene unas reglas específicas, a las cuales vamos a recurrir en el segundo paso. Estas son las que determinarán el número final de sílabas que le adjudicaremos a cada verso. ¿Cómo haremos esto? La última palabra de cada verso la analizaremos según la regla de acentuación y definiremos si es aguda, grave o esdrújula, como en el ejemplo a continuación. Una vez que ya sabemos, según la regla de acentuación, qué tipo de palabra es, si es aguda, le sumaremos una sílaba al conteo de todo el verso. Por ejemplo, si tuvimos un conteo de 8 sílabas y la última palabra de ese verso es aguda, le vamos a aumentar una, por tanto se convertirá en 9. Si esa última palabra fue grave, como es el caso del ejemplo que tenemos, se queda igual y siguen siendo las 8 sílabas que habíamos mencionado. Sin embargo, si es esdrújula, le restaremos una sílaba al conteo de todo el verso, lo cual nos dejará con 7. Y así lo haremos con todos los versos de cada estrofa, para poder entender cuál fue el sonido o cuál fue la intención lírica del poeta al momento de escribir su poema.